Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Esperemos que se encuentren todos ustedes bien. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando, que ya están aquí con nosotros. Eh, pues bueno, antes que nada les agradecemos en esta noche por estarnos aquí acompañando respecto pues este pequeño tiempo para compartir. Vamos a estar aquí compartiendo foro la doctora Alejandra Paredes, el doctor Agustín Vélez, la doctora Ana Cristina y mi persona, el doctor Isaac Maldonado. Y pues para nosotros es un gusto poder estar aquí esta noche eh, charlando respecto a reposicionamiento mandibular y bueno, principalmente poder mostrar un poco de este tipo de terapia o de biomecánica que hemos estado empleando. Sin embargo, pues poder conocer ahí un poquitito y esperemos que sea de su agrado y esto sea un pequeño abrebocas para posteriores charlas, ¿no? Entonces, pues, si ustedes me permiten, nos gustaría dar inicio. Pues bueno, cuando hablamos de reposicionamiento mandibular, específicamente refiriéndonos a pacientes clase 2, pues siempre es bueno pensar, ¿no? En el tipo de tratamiento que vamos a llevar con estos pacientes. Sin embargo, todo tiene un origen, todo tiene un principio, ¿no? Y pues nuestro principio, pues, se basa, ¿no? Desde que somos embriones. Y justamente esto es importante recordarlo, porque lo que vamos a estar mostrando nosotros tiene una relación directa en la etapa embriológica para poder entender también cómo es que realizamos la terapia y cuál va a ser el resultado final y principalmente, ¿no? La estabilidad, que dure o no. Y pues bueno, aquí lo que podemos nosotros observar aquí en la imagen, en las imágenes que tenemos del lado izquierdo, pues bueno, es un feto a las 8 semanas, ¿no? De gestación, de formación, en donde lo que ustedes principalmente están observando, pues es lo que nosotros conocemos como el condrocráneo, ¿no? Que justamente pues es tejido cartilaginoso del cual se va a derivar en muy poco tiempo en realidad todas las estructuras óseas, que para ese momento, pues bueno, en realidad el feto pues es algo sumamente diminuto, ¿no? Que permite que el tejido óseo para ese momento pues sea cartilaginoso, muy flexible y pues bueno, tan solo van a pasar 4 semanas posteriores porque a las 12 semanas ya vamos a empezar a tener un desarrollo como tal de esbozos esqueletales y también algunas otras zonas cartilaginosas. Y aquí, por ejemplo, lo que ustedes están observando también en la imagen izquierda justamente es este mismo feto a las 12 semanas, en donde ya podemos ver esbozos de tejido óseo. Y es justamente para este momento en donde hay una situación muy particular, en donde justamente ya el tejido que va a dar conformación específicamente hablando al tejido mandibular, a la zona mandibular, pues está en una etapa muy activa, en donde en realidad para ese momento, justamente estas imágenes son muy representativas en el extremo inferior derecho, donde ustedes pueden ver cómo el cuerpo mandibular como tal empieza ahí como una masa de tejido osificado, sin embargo el cóndilo o el cartílago, perdón, condilar se encuentra pues bastante separado. Posteriormente, en cuestión de unas semanas, ya tenemos una fusión de este cartílago condilar con el cuerpo mandibular y para el momento del nacimiento, pues ya tenemos una fusión completa, ¿no? En donde ustedes se dan cuenta es en realidad muy diminuta esta pequeña porción de cartílago condilar en proporción, ¿no? En comparación con todo el cuerpo mandibular. Ahora, conociendo cómo es que se va dando en este caso, ¿no? La formación o crecimiento mandibular, pues bueno, también necesitamos nosotros conocer cómo se da el crecimiento a nivel de base craneal, ¿no? En donde este hueso esfenoides que está formando la base de cráneo, pues bueno, va a tener como tal un crecimiento primario, sin embargo, va a estar también estimulando el desplazamiento en este caso del complejo nasomaxilofacial, ¿no? O nasomaxilar, que justamente está dado por el hueso maxilar. Ahora, aquí es muy importante porque primario, un crecimiento propio al mismo tejido óseo, a la misma estructura, y aparte un crecimiento secundario, y va a estar dado pues justamente por el esfenoides, que va a estar generando un desplazamiento del maxilar hacia abajo y hacia adelante, y pues bueno, aquí podemos ver en el extremo inferior derecho la representación esquemática, ¿no? De justamente todo este complejo nasomaxilar.
Ahora, cuando nosotros estamos hablando de crecimiento, específicamente de remodelación del maxilar superior, vale mucho la pena que platiquemos respecto a la bóveda palatina, porque justamente la bóveda palatina va a tener un descenso de una forma muy marcada en sentido vertical. De hecho, la zona de reabsorción es en la parte superior hacia el piso de la fosa nasal y posteriormente vamos a tener aposición, ¿no? En la zona de la bóveda palatina. Y ustedes pueden ver ahí en la zona referente al punto A cómo va desplazándose, ¿no? De una forma vertical, de una forma descendente. Ahora, justamente cuando nosotros consideramos el crecimiento a nivel mandibular, a nosotros nos gusta mucho este tipo de imagen, principalmente las dos que tenemos del lado izquierdo, en donde ejemplifican muy bien si nosotros estuviéramos observando cómo es que esta mandíbula crece, tomando en referencia, ¿no? una base craneal. Por ejemplo, en la parte superior, en las imágenes izquierdas, la superior, justamente ustedes pueden observar todo el crecimiento, ¿no? Que se va dando en sentido vertical y anterior, ¿no? De la mandíbula. Sin embargo, si nosotros tomamos en cuenta ahora esta imagen inferior en donde estamos nosotros observando, ¿no? Sobreimponiendo en la zona anterior, en la sínfisis, justamente nosotros podemos ver cómo esta zona del cuerpo mandibular verticalmente, pues en comparación su crecimiento es menor. Sin embargo, miren toda la parte posterior, ¿no? Cómo la rama tiene un desplazamiento, más bien un crecimiento tanto horizontal y bastante vertical en comparación. Ahora, por ejemplo, aquí en estas imágenes del lado derecho, ustedes aquí también pueden observar que justamente si nosotros describimos este tipo de crecimiento a nivel mandibular, pues podemos decir que la mandíbula crece hacia atrás y hacia arriba. Sin embargo, tiene un desplazamiento hacia abajo y hacia adelante, ¿no? Este desplazamiento obviamente está siguiendo el crecimiento del complejo maxilofacial. Ahora, me gustaría que comentemos un poco, ya platicamos cómo crece la base de cráneo, el maxilar, la mandíbula, pero vamos a hablar ligeramente respecto al cartílago condilar. Y justamente pues obedece a un tipo de crecimiento de tipo secundario, tiene una capacidad, lo más importante es que tiene una capacidad adaptativa a lo largo del tiempo, ¿no? Daba también propio a la compresión, a la posición, y además sufre, si llegase a tener cierta compresión a nivel regional, pues bueno, también va a tener ahí una capacidad de remodelación, ya sea para una situación normal o también para una situación patológica, ¿no? Y aquí una de las situaciones que cabe mucho resaltar es que su programación no depende como tal de una situación genética, ya que va a tener la capacidad de ser remodelada a lo largo del tiempo. Por favor. Este gráfico, seguramente muchos de los que están conectados lo van a poder ubicar, ¿no? De este estudio de las plantillas de Bolton, ¿no? Este estudio de crecimiento y desarrollo bastante emblemático, en donde aquí podemos ver justamente cómo se va dando el crecimiento normal de la cara, ¿no? En donde podemos observar justo cómo todo el complejo maxilofacial tiene un descenso hacia adelante y hacia abajo, cómo todo el maxilar, la zona orbital, la zona frontal, también la zona mandibular va teniendo ahí toda su expresión de crecimiento, mientras la zona más estable va siendo la región de la base craneal, ¿no? En este caso, ustedes pueden observar cómo es, aquí tenemos ejemplificado el plano Nason-Bolton, que justamente sí, va teniendo un desplazamiento con respecto al crecimiento. Sin embargo, pues bueno, es mucho mayor cómo todo el complejo maxilar va creciendo en proporción y en velocidad, ¿no? Ahora, tomando en consideración todas estas situaciones de crecimiento, pues es aquí cuando se van desarrollando los procesos de crecimiento esqueletal y por ende también posteriormente las maloclusiones, ¿no? Que, pues bueno, dicho sea de paso, es aquí el sitio en el cual nosotros queremos centrarnos y abordar nuestra charla. Aquí voy a dar la pauta a la doctora Alejandra Paredes. Muy buenas noches, muchas gracias, doctor Maldonado. Pues sí, después de este breve resumen de la parte embriológica y desarrollo y crecimiento, es acá cuando se mezclan los factores hereditarios y ambientales a los que está expuesto el paciente y es cuando se generan las maloclusiones.
Sabemos que en nuestra práctica el mayor porcentaje de maloclusión que vemos a diario son las maloclusiones clase 2. Específicamente, las maloclusiones clase 2 división 1 en estadísticas representan alrededor de un 5 a un 29% de nuestra consulta ortodóntica. Recordemos que la clase 2 esqueletal en sentido anteroposterior va a estar dada bien sea por un maxilar adelantado y una mandíbula en posición normal respecto a lo que es el cráneo. Otra combinación va a ser un maxilar adelantado junto con una mandíbula retruida y otra, una posición normal del maxilar con retrusión mandibular, que es justo la que nos vamos a basar y es la que vamos a estar mencionando en esta plática. Donde nuestra mandíbula va a estar en una posición retrognática. Este representa alrededor de los 2/3 de las maloclusiones clase 2 que vemos a diario en la práctica clínica. Este gran porcentaje de las maloclusiones clase 2 generalmente pueden agravarse por variaciones en el desarrollo vertical del paciente. Sin embargo, conceptos como la ortopedia funcional y el avance mandibular no son conceptos nuevos. Estos conceptos vienen desde la época de los 1880, cuando Kingsley escribió en su artículo Jumping the Bite, abordando la posibilidad de adelantar la mandíbula con un aparato que lo vemos en la imagen inferior a la izquierda, fabricado con vulcanita, un aparato donde él ofrecía la opción de que pudiéramos colocar esta mandíbula mucho más anterior con este principio de dispositivos de reposicionamiento. A partir de allí, muchos doctores han reportado infinidad de aparatos, dispositivos, herramientas para hacer saltar, digámoslo entre comillas, la mandíbula hacia adelante en viras de corregir estas maloclusiones clase 2. Como vemos en las 3 imágenes inferiores en la parte derecha, tenemos un caso reportado por el doctor Angle en esta época de los principios de Kingsley, donde se ve la maloclusión como tal en la imagen primera, digamos, realmente reflejado el grado de discordancia anteroposterior. En la segunda imagen observamos que tenemos un dispositivo fijo ya para estas épocas de reposicionamiento mandibular y el resultado obtenido de este caso y proyectado a post-tratamiento. Sin embargo, a la fecha, este tipo de tratamientos de reposicionamiento mandibular o propulsión mandibular siguen dando controversia respecto al método de acción y la efectividad de los mismos. Así entonces podemos resumir que, o recordar pues cómo se presentan nuestros pacientes clase 2, división 1, donde esqueletalmente vamos a tener obviamente una relación clase 2 esqueletal con una retrusión mandibular. Asimismo, en cuanto a su parte facial, vamos a encontrar un labio inferior evertido, vamos a encontrar altura facial inferior disminuida y esto se va a reflejar en un perfil convexo. Estas características a nivel dentales vamos a tener, el paciente va a presentar clase 2, tanto molar como canina, un overjet aumentado, un overbite también aumentado, reflejándose en una mordida profunda, apiñamiento dental, y generalmente tenemos incisivos superiores retroclinados con la combinación de incisivos inferiores proclinados, y a la vez nos van a traer problemas funcionales o vamos a encontrar características funcionales en estos pacientes. Sobre todo a nivel de lo que es el compromiso de las vías aéreas, sobre todo la inferior la vamos a encontrar un poco reducida por el escaso desarrollo que ha tenido esa mandíbula del paciente. Asimismo podemos encontrar algunos problemas de ATM que pueden llegar a manifestarse en migrañas, dolores de cabeza, y son de origen compresivo a nivel de la articulación más que tal vez de un origen neurológico. Así entonces, ya sabiendo de dónde proviene todo este desarrollo de la maloclusión y las características que vamos a tener en nuestros pacientes, pues nos trazamos objetivos para hacer una reposición mandibular. Dentro de los objetivos esqueléticos de estos tratamientos de reposición mandibular están reducir esta discrepancia maxilomandibular
mejorando la proyección del mentón, dándole un mejor soporte labial, como vemos en las fotografías inferiores. Se ve mucho más soportado el labio inferior y no se ve tan retrusivo. Mejoramos el perfil facial del paciente, incrementamos también la altura facial inferior, dándole mucho más armonía. Esto nos va a ayudar también a mejorar la permeabilidad de las vías aéreas, cosa que se ha reportado en muchos estudios a lo largo de la historia, y lo vamos viendo como, bueno, en los casos que vamos a presentar más adelante, vamos viendo cómo estas mejorías repercuten también en la calidad de vida de los pacientes. También vamos a trazar dentro de los objetivos una anterorotación mandibular que nos va a permitir también mejorar la dimensión vertical del paciente. Si hiciéramos o hacemos sobreimposiciones, un antes y un después de pacientes tanto en crecimiento como en pacientes adultos, podemos ver cómo los cambios faciales y los cambios esqueletales son bien marcados y son bien distinguibles en ambos trazados. Esto es nada más para ejemplificar cómo podríamos ver los resultados al final del tratamiento. En cuanto también a objetivos dentales, también tenemos un listado de cosas que vamos a corregir en los pacientes. Estamos a ver si no vayan a preguntar algo. Principales vendrían siendo reducir este overjet que tenemos aumentado al principio del tratamiento a partir de la maloclusión, corregir el overbite que también lo presentan aumentado. Vamos a buscar aplanar la curva de Spee, corregir las relaciones molares y caninas del paciente y asimismo hacer un control de las inclinaciones dentales dependiendo de la mecánica que estemos aplicando. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya tenemos todos los objetivos y ya sabemos cuál es el problema y qué es lo que tenemos que corregir. Tenemos infinidad de aparatología correctiva para poder aplicarlas en nuestros casos. Vamos, ahora sí que les trajimos un listado bastante grande de estos aparatos. Vamos a describir muy rápidamente cada uno de ellos para recordar de qué se trata. Entre ellos vamos desde digamos, los más viejitos, por decirlo de alguna manera, el activador de Andresen y el Bionator, bien conocidos por todos como aparatos clásicos de tipo funcionales. Y bueno, el que estamos colocando en azulito son a los que nos vamos a abocar más durante nuestros casos clínicos, que son dispositivos un poco más prácticos y ya hablaremos un poquito más de las ventajas. Y bueno, una solución tal vez un poco más radical, siempre va a estar abierta la posibilidad al uso de la cirugía ortognática de avance mandibular para la corrección de estos casos en grados severos. Hablando de... bueno, aquí tenemos un videito, sí, para ustedes, para que se ejemplifique un poco acerca de lo que es el tratamiento de la protrusión y la propulsión. No sé si está corriendo el videito. Ok. Bueno, continuamos un poquito con detalle de lo que son los aparatos. El activador de Andresen y el Bionator son aparatos bien conocidos a lo largo de la historia de las correcciones para clase 2. Son aparatos, recordemos rápidamente, son aparatos hechos de acrílico y alambre, donde requieren un tiempo de laboratorio específico, donde tenemos que hacer mordidas constructivas para reposicionar esta mandíbula, en donde el objetivo lo necesita para la corrección del paciente. Se necesita hacer varios avances para hacer la corrección adecuada de la discrepancia maxilomandibular. Generalmente es usado solo en pacientes en crecimiento, interfiere un poco el habla, requerimos 100% de colaboración del paciente y bueno, prácticamente está destinado a pacientes en crecimiento y pacientes jóvenes. Luego encontramos el Frankel, bien conocido por todos, es un aparato funcional de excelencia que ha sido utilizado para la corrección de clases 2. Igual es un aparato hecho a base de acrílico y alambre, requiere un gran tiempo de laboratorio. Igual nos va a permitir a través del principio de sus pantallas vestibulares el crecimiento mandibular al no tener esta presión muscular como lo vemos en las imágenes intermedias, quitando esta presión que hacen directamente los músculos sobre la mandíbula y de cierta manera desatoran el crecimiento y lo estimulan a que sea mucho más en sentido anterior y que permita la corrección de la clase 2. Interfiere un poco al hablar, es prácticamente destinado a pacientes con crecimiento y
Sí, está bien la que sigue. Gracias. Y luego seguimos con el Twin Block y el HERPS. Son aparatos que se han utilizado a lo largo de la historia. El Twin Block con ciertas versiones fijas, removibles, ajustables a nivel de lo que es fabricadas en laboratorio o algunas incluso ya prefabricadas. El principio prácticamente es el mismo, en donde se basan en 2 bloques de acrílico que van a mantener de manera hacer una traba mecánica que mantiene la mandíbula en una posición adelante. Requieren tiempo de laboratorio, se tiene que hacer igual como una mordida constructiva. Es un poco invasivo también para el habla del paciente. Solo o casi siempre se ha destinado para el uso en pacientes en crecimiento. Y junto a él tenemos el HERPS, que ha sido un aparato clásico donde se ha incursionado también para pacientes con crecimiento y pacientes adultos para la corrección de retornáceas mandibulares. Es un aparato fijo, un aparato prefabricado, en donde tenemos que colocarlo y cementarlo directamente sobre los dientes para que mantenga la posición anterior 24/7. Asimismo encontramos el Jasper Jumper, que son aparatos ya prefabricados, y el Forsus. Son aparatos que necesitan tener aparatología, háblese brackets, fija, donde ya hayamos logrado una alineación, una nivelación adecuada, y ya tengamos arcos pesados. Entonces ya tenemos que llegar a un grado, digamos, de expresar como tal la maloclusión para poder colocar estos aparatos, ya que ellos tienen que ser adaptados sobre arcos de acero y que permitan hacer los movimientos maxilomandibulares. Ahora sí que de una manera fija, no requieren colaboración del paciente. Sin embargo, aquí la comodidad del paciente tal vez está un poco discutida y pueden ser usados tanto en pacientes con crecimiento y sin crecimiento. Luego de este listado, pues tenemos también, continuando con dispositivos fijos para lo que es el reposicionamiento mandibular, encontramos el MARA, mejor conocido así por sus siglas en inglés. Es un aparato de reposicionamiento anterior mandibular. Este igual no requiere como tal una colaboración estricta del paciente, porque el dispositivo lo que hace es una traba mecánica basado en todos los principios del Twin Block para mantener la mandíbula en una posición anterior. Y la ventaja también es que el paciente puede abrir la boca, a diferencia de los anteriores que hemos visto, de una manera mucho más libre, a diferencia del HERPS y el Jasper Jumper y los aparatos que vimos anteriormente. También uno similar a los que vimos en las diapositivas anteriores, pues es el Power Scope. Igual necesitamos aparatología fija y haber avanzado en cuanto a alambres para que podamos adaptar el aparato en boca y se mantenga estable durante el tratamiento. Son dispositivos que funcionan como una especie de pistón en donde mantienen esta posición adelantada de la mandíbula y se estabilizan crimpándoles o con diferentes formas, tal vez algunas llaves que se adaptan a nivel de lo que son los arcos, tanto en la parte del maxilar superior, a nivel del 6 aproximadamente, y a nivel de la zona de caninos en la parte inferior. Bueno, los dispositivos de alineación como Invisalign no se han quedado atrás en estas terapias de reposicionamiento anterior. Aquí mostramos o vemos lo que son las aletas de mordida en un clinch que nos están ayudando a hacer toda esta misma maniobra. Digamos que es muy parecido al principio de Twin Block, donde se hace una traba mecánica para mantener esta mandíbula en una posición anterior y superior durante el tratamiento. Estas están destinadas solamente para pacientes en crecimiento y son de la marca Invisalign. No podemos dejar de hablar del MyoBrace, sistemas que nos han permitido realizar o corregir muchos problemas miofuncionales en nuestros pacientes, dentro de ellos las correcciones de micrognasias, y generalmente lo usamos en pacientes en crecimiento. Sin embargo, también podemos utilizarlos en pacientes que han tenido una terapia con reposicionamiento mandibular como retención, como un tipo de retención nocturna, para que esta musculatura pues termine de adaptarse a la nueva posición mandibular.
Continuamos con otro tipo de dispositivos, igual algunos ya pueden saber de ellos, son dispositivos mucho más pequeños, digamos que empezamos de los aparatos más voluminosos a los más pequeñitos y a lo más cómodo para nuestros pacientes. La Casa American Orthodontic tiene este dispositivo que es el Mini Activator Posturer. Este fue patentado por el doctor Marcel Korn y es un dispositivo, o más bien una barrita, digamos, por decirlo de alguna manera, o describirlo, un dispositivo siliconado que debe ser calentado en agua hirviendo, de manera que podamos adaptarlo y personalizarlo al paciente, colocándolo directamente en boca, en la posición que nosotros queremos tener esa mandíbula, y el paciente lo va a usar como una especie de jig o estabilizador para que guíe la mandíbula en esta nueva posición, aunado al uso de elásticos que nos van a permitir lograr nuestros objetivos en la reposición mandibular. Más adelante vamos a explicar los casos y vamos a ver cómo está este dispositivo disponible para que el paciente lo coloque y lo retire. Es higiénico, por supuesto. Los costos también bajan en cuanto a este uso de dispositivos, pues si comparamos con un dispositivo como un Jasper John, pero dispositivos que ya son mucho más elaborados en cuanto a materiales y tecnología. Este nos puede, obviamente necesitamos que el paciente colabore porque son dispositivos removibles. Seguimos entonces con aparatos y el que nunca, o más bien el que siempre utilizamos como de caballito de batalla, pues es el biplate. Sin embargo, la propuesta o lo que nosotros hemos estado realizando en el CESO es un biplate pero inclinado. ¿A qué se refiere con inclinado? Es que tenemos que utilizar o hacemos como si una especie de efecto resbaladilla, por decirlo de alguna manera, para que la mandíbula la coloquemos en la posición que nosotros deseamos, es decir, adelante, adelante y arriba. Esto nos va a permitir una desoclusión posterior que nos va a ayudar a que los dientes premolares, la parte, los dientes posteriores, los hagamos engranar en una nueva posición mandibular y es como hacemos las correcciones a nivel de lo que es la curva de Speed y la dimensión vertical. Más adelante el doctor Vélez nos va a explicar en los casos con unos diagramas cómo hacemos este tipo de inclinaciones y cómo logramos el efecto de reposicionamiento simplemente con un aparato de acrílico y alambre. No podemos dejar de hablar de los biturbos o los turbos funcionales. Esto ha sido una alternativa que incluso está reportada en el JCO. Más adelante el doctor Maldonado nos va a hablar un poquito de este artículo reportado, donde son prácticamente hechos a base de resina fotocurable, donde lo que seguimos es el mismo principio del ByBlock, hacer una traba mecánica para que esta mandíbula se mantenga adelante y con los elásticos nosotros garantizamos que esta mandíbula esté en esta posición y obviamente toda la parte de interdigitación, intercuspidación, la vamos logrando a base del uso de los elásticos y la colaboración del paciente. Ventajas muchas, sobre todo la comodidad para el paciente porque no va a tener dispositivos invasivos en su boca, son estéticos, la verdad sí, nos ayudan mucho a que el paciente colabore y se vea mucho más motivado. Incluso en la figura inferior derecha, podemos observar unas imágenes de un clean check de Invisalign, donde en este sentido están colocando attachments en sentido oclusal, de manera que puedan realizar esta misma traba mecánica durante los tratamientos de corrección de clase 2. Sin embargo, se hace la petición de estos attachments, pero no se rellenan como tal, sino que funcionan con el uso de los alineadores. Y por último, pero no menos importante, pues tenemos a los BiRAMs inclinados. Los BiRAMs siempre los hemos usado para desocluir nuestros casos en el momento de que estamos llevando toda nuestra biomecánica. Sin embargo, ¿por qué hablamos de inclinados? Porque aquí también, así como el biplate, hacemos un efecto resbaladilla para nuestra mandíbula, aquí también la creamos en estos BiRAMs y esto también nos permite de una manera cómoda, sencilla, estética,
realizar estos adelantamientos aunado a el uso de elásticos por parte del paciente. Bueno, aquí pues ya empezaríamos con los casos clínicos, donde les vamos a presentar pues un buffet de este tipo de dispositivos, los que vemos enlistados acá, que son el biplay inclinado, los biturbo funcionales, los BiRAMs inclinados, el MAP o el Mini Activator Posturer, el mini jig de acrílico y de silicón. Esos ahorita les vamos a explicar de qué se trata. ¿Por qué escogimos estos? Por las ventajas que nos están dando a nivel clínico, en el sentido de la fácil elaboración y adaptación que podemos lograr en nuestros pacientes, la comodidad que ellos también están reportando, son mucho más estéticos, mucho menos invasivos, su precio es mucho más accesible. Además, el cambio facial, igual que con los otros dispositivos, lo vemos inmediatamente cuando el paciente logra tener esta traba mecánica, pero pues tienen una gran desventaja. Como todo tiene un pero. Sin elásticos, pues no va a haber propulsión en este tipo de dispositivos. Entonces aquí, pues ya pasamos a los casos clínicos y bueno, cualquier duda, pues seguimos aquí con el doctor Vélez y la doctora Chávez. Gracias, mi doc. Muy buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí, Agustín, adelante. Adelante, Agustín. Muy buenas noches. Es importante el abordaje absoluto de todo lo que hemos escuchado con anterioridad. Ver al paciente como una totalidad, analizarlo, cómo está su perfil, cuáles son sus características esqueléticas, cuáles son las inclinaciones dentales y luego sí abordar lo que es la cavidad bucal y la cavidad intraoral. El diagnóstico diferenciado y el diagnóstico común y panorámico del paciente es lo más importante. Utilizar la historia, hacer ortodoncia en base al diagnóstico, en base a la ciencia, es lo más importante. Utilizar los dispositivos antes mencionados, idearlos de una manera tan creativa y tan funcional que permitan a nuestro paciente y a nosotros como ortodoncistas mejorar la permeabilidad de las vías aéreas, sus relaciones dentales, sus relaciones sagitales, es lo más importante, sin descuidar la estabilidad y el tratamiento funcional que deberían tener. Es aquí en donde, enfocado y mencionado lo anterior, nos vamos a ir un poquito más ya direccionados a lo que son los efectos dentales. ¿Qué sucede en este tipo de pacientes? Nos ponemos en un panorama, un paciente clase 2, generalmente tiene las características del tercio inferior disminuido, presenta mordida profunda y sus relaciones sagitales completamente alteradas en clase 2. Vamos a ejemplificar qué es lo que pasa dentalmente y cuál es el objetivo y cuál es la biomecánica detrás de este adelantamiento de manera adecuada. Es aquí en donde tenemos un paciente el cual tiene sus relaciones sagitales alteradas y utilizar un dispositivo tan común en la ortodoncia como el biplate. Sin embargo, idearse y hacer ortodoncia en base a la ciencia y la propulsión mandibular es la que nos permite modificar un aparato tan usado y que tenga una funcionalidad tan adecuada y para corrección y el posicionamiento que nosotros necesitamos. Pero antes de eso necesitamos saber cómo funciona el biplate previo. El biplate lo que hace es producir una desoclusión en la parte anterior, produciendo una intrusión de los dientes anteroinferiores, desocluyendo en la parte posterior. Esto nos permite aumentar la dimensión vertical del paciente con el uso de sus elásticos. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un paciente con las alteraciones antes mencionadas, clase 2, relaciones sagitales inadecuadas, una clase 2 canina y una clase 2 molar, y la mordida profunda, es aquí en donde podemos fusionar, según la ciencia, para producir un adelantamiento mandibular. ¿Cómo funcionaría? El mismo biplate, con las mismas características que nos brinda, exprimiéndole, sacándole el jugo a toda esta biomecánica, desocluyendo la parte anteroinferior. Pero nosotros necesitamos propulsar la mandíbula hacia adelante, hacer un adelantamiento, un reposicionamiento de dicha cavidad glenoidea para su reposicionamiento previo y corregir nuestras relaciones sagitales. Entonces viene acá un biplate con inclinación. ¿Qué sucede? Se hace un desgaste con fresa el biplate para darle una inclinación. El objetivo de este es, fuera de la desoclusión en la parte posterior, producir un avance o un adelantamiento mandibular sin dejar atrás
la biomecánica clásica del biplate, la desoclusión de la parte anterior. Entonces, una vez que nosotros hacemos este desgaste previo, observamos cómo el paciente produce, fuera de la intrusión, el adelantamiento mandibular. Si nosotros observamos básicamente en esta representación, observamos que hay una desoclusión de la parte posterior. Si recordamos que nuestro paciente generalmente tiene el tercio disminuido, tienen relaciones sagitales inadecuadas, al colocar dichos dispositivos, lo producimos el adelantamiento, relaciones sagitales adecuadas y la desoclusión. Sin embargo, como mencionó la doctora Ale Paredes anteriormente, nada funciona de esto sin el uso de elásticos del paciente. La motivación del paciente, el hecho de que este tipo de mecánica funcione de manera adecuada depende muchísimo del uso de elásticos, tanto para la propulsión como para la estabilidad de nuestro paciente. Entonces es importante hacer el enfoque incluso psicológico para tener un efecto genial y un efecto adecuado para nuestro paciente ortodónticamente y en forma de su perfil. Entonces, cuando el paciente nos usa los elásticos, relaciones sagitales adecuadas, dimensión vertical aumentada, paciente con adelantamiento mandibular y con un perfil bastante armónico y adecuado. Es el objetivo, es a lo que queremos llegar. Se dan de igual manera con el biplate, con los birams inclinados, tienen la misma fisiología, tienen la misma mecánica, desocluir la parte posterior, hacer que la mandíbula tienda a irse hacia adelante y corregir las relaciones sagitales como la dimensión vertical. Ahora, vamos a irnos un poquito más a los casos clínicos. Vamos a un arsenal de casos que tenemos preparados para ustedes. Sin embargo, estos van a ser un abrebocas, ya que son casos que manejamos en la escuela, varios de mis compañeros, con varios de nuestros residentes y con varios de nuestros instructores, los cuales tenemos la finalización de dichos casos. Es importante hacer el seguimiento de los casos que vamos a mostrar para que veamos la finalización de los mismos en la posterioridad. Aquí observamos un biplate normal que observamos en la parte izquierda de color amarillo y vemos la modificación del biplate en la parte derecha con la inclinación antes mencionada. Ahora, ¿cómo funciona esto en nuestro paciente? Primero vamos a conocerlo. Nuestro paciente de 28 años de edad, como ustedes se podrán dar cuenta, es una paciente que tiene la dimensión vertical disminuida. Observamos que el ángulo nasolabial y el ángulo mentolabial se encuentran alterados. Observamos que la paciente no presenta un perfil en la fotografía ectoral armónico, sino se encuentra la clase 2 y la retrusión mandibular. Es un paciente óptimo para dicha mecánica. Ahora, eso es lo que observamos ectoralmente. Vamos a observar radiográficamente. Observamos la radiografía del paciente en donde determinamos y confirmamos lo antes mencionado. Clase 2 esqueletal por una retrusión mandibular. La dimensión alterada efectivamente. Ahora, yéndonos un poquito más a lo intraoral, a lo clínico, dentalmente, ¿qué observamos dicha paciente? Observamos la mordida profunda, observamos también las relaciones sagitales alteradas, tanto clase 2 canina como clase 2 molar bilateral. Es importante tener en cuenta y conocer que antes de esta fase de reposicionamiento con dicho dispositivo, es importante abordar el manejo de las alineaciones previas de nuestro paciente. Una vez que tengamos alineado, lo suficientemente alineado a nuestro paciente, vamos a optar por dicha mecánica. Observamos en la parte superior cómo tenemos el plate colocado con la inclinación. Manejamos elásticos, importantísimo para la eficacia de nuestro tratamiento, el uso de elásticos, para así corregir las relaciones verticales. Ahora, es importante que el uso creativo de elásticos aquí va a depender de cada caso. Como nosotros sabemos, cada caso, cada persona es diferente. Tenemos que personalizar a cada paciente. Es aquí en donde ella necesitaba corrección de las líneas medias, por eso tenemos los elásticos asimétricos, clase 2 y clase 3 respectivamente. Ahora, la ventaja de este dispositivo es que nosotros observamos un cambio inmediato en nuestro paciente. Si bien es cierto, sufre un periodo de adaptación para que el paciente se encuentre en una posición adecuada y cómoda con dicho adelantamiento, nosotros al rato de colocar ya observamos los cambios evidentes. Observamos la radiografía de progreso del control de la paciente post la utilización del plate con el adelantamiento.
Este caso lo estamos manejando con mi instructor, el doctor Jordan Sol, en donde observamos el antes y el después. Muy importante la característica del paciente que se encuentra muy armónico, en donde determinamos que en la radiografía de inicio, vías aéreas colapsadas, mandíbula retruida, alteración de clase 2, y vemos para la radiografía del progreso como el adelantamiento mandibular nos ofrece una extensa beneficios. Hablamos tanto de la dimensión vertical, hablamos de la dimensión vertical y también vemos unas alteraciones de las vías aéreas, las cuales se encuentran efectivamente más permeables en el progreso. Vemos cómo el perfil de la paciente se hace mucho más armónico, mucho más estético y es un perfil completamente beneficioso para la paciente. La paciente se encuentra feliz y también es parte de eso para la motivación previa de la paciente para continuar el tratamiento como es debido. Aquí observamos un poquito más el antes y el después del adelantamiento mandibular. Veamos cómo aumenta la dimensión vertical, cómo el pogonium también se ve más hacia adelante, lo cual mejora muchísimo su relación maxilomandibular. Y aquí observamos a la paciente cómo se encuentra en estos momentos. El cambio que nosotros tenemos es increíble, la permeabilidad de las vías aéreas, es conseguir esto con tratamiento de ortodoncia y con una simple innovación basado en evidencia es asombroso para el paciente y nosotros como ortodoncistas. Tenemos otro casito, los adelantamientos no simplemente se hacen en niños, también se hacen también en adultos y efectivamente en adolescentes. Aquí mostramos todo la cantidad de pacientes que manejamos en la escuela, en donde determinamos un paciente que se encuentra en crecimiento, en este caso un adolescente, manejado por la doctora Alejandro Vargas y el doctor Mauricio Ceteros, en donde observamos en sus relaciones esqueléticas cómo se prevalece la clase 2 esqueletal, en donde determinamos las vías aéreas que se encuentran poco permeables y observamos que la paciente todavía tiene mucho remanente de crecimiento, es una paciente en el auge del crecimiento. La mandíbula se encuentra muy retruida con relación al maxilar. Vamos un poquito más ya a las alteraciones intraorales que esta presenta. Determinamos mordida profunda. Evidentemente, la mandíbula se encuentra retenida o atrapada. En este caso, la mandíbula muy retruida hacia atrás, lo que nos da y lo que nos produce una clase 2 evidente, muy bien marcada. Los arcos se encuentran colapsados, tanto superior como inferior. Ahora, previo a la fase de alineación y nivelación de dicha paciente, se optó por colocar un plate con inclinación, el cual observamos las fotografías oclusales superiores, la inclinación que tiene en la parte anterior, donde observamos cómo luego inmediatamente de colocar dicho dispositivo, las relaciones sagitales son armónicas, sagitales clase 1, tanto canina como molar, derecha como izquierda, y observamos el overjet. Evidentemente en estos pacientes se ve muy marcado fuera de la retrusión mandibular la curva de Spee. El manejo del limpa es un punto importantísimo para dichos pacientes, ya que podemos así producir más propulsión o más adelantamiento mandibular. Y el uso de elásticos, que siempre va a ser un requisito para la eficacia de dichos tratamientos. Vemos a la paciente el antes y el después de la colocación del plate con la inclinación, en donde determinamos cómo mejora muchísimo la permeabilidad de sus vías aéreas, donde vemos que la mandíbula retruida del inicio ya no lo está para el final, relaciones esqueléticas armónicas maxilomandibulares. También vemos el cambio en el ángulo mentolabial, en donde nos favorece muchísimo, y el perfil de la paciente, de dicha paciente en crecimiento, es muchísimo mejor y muchísimo más agradable. Y lo más importante, funcional y estable. Perfectísimo. Seguimos con casos de la dicha paciente, en el cual observamos ya la terminación de dicho tratamiento. Sus relaciones dentales armónicas muy bonitas, clase 1, tanto molar como canina, un overjet y un overbite adecuado, y su retención, que es importante manejarla. Observamos otro caso en un niño de 9 años, el cual también optamos por
por dicha mecánica. ¿Qué pasó? Analicemos este niño en sus perfiles, sus fotografías, tanto de frente como laterales, en donde determinamos la retrusión mandibular bien marcada, el ángulo mentolabial disminuido, y observamos cómo la mandíbula se nos está quedando con relación al maxilar. Ahora, aquí se observa muy claramente lo que pasa en niños cuando la mandíbula se encuentra completamente retrusiva. El crecimiento se encuentra atrapado. El maxilar está bloqueando a la mandíbula y esto es una mera clase 2. Vemos que ni siquiera se desarrolla el arco mandibular. Entonces es importante el diagnóstico precoz de dichos pacientes. No hay una edad establecida para el uso de dichos dispositivos, simplemente el diagnóstico para corregir las relaciones sagitales y favorecer el perfil y la permeabilidad de las vías aéreas es lo más importante para estos pacientes. Todo paciente pasa por una fase de alineación. Es aquí en donde les muestro el progreso de dicho paciente, en donde básicamente observamos una fase de alineación en el arco maxilar. Como tenemos atrapada la mandíbula, la retrusión mandibular bien marcada, sucede que en este caso no podemos alinear la parte inferior, no nos lo permite por el hecho del atrapamiento como tal. Es acá en donde está el ingenio de utilizar dichos dispositivos que nos ayuden a liberar la oclusión para nivelar la parte inferior y al mismo tiempo corregir las relaciones sagitales y conseguir un overjet adecuado. Observamos un biplate inclinado semifijo. Es aquí en donde empieza la innovación. Es importante, fuera de la evidencia que tenemos, los casos presentados, siempre innovarse, y es lo que hicieron el instructor a cargo, el doctor Jordán Sol y el doctor Oscar Enríquez, los cuales dejaron atrás el hecho del biplate fijo y hicieron un biplate semifijo. ¿Cuál es la particularidad de este caso? El paciente se encontraba ya bondeado para su fase de alineación maxilar. Sin embargo, para la colocación del biplate se utilizaron cajuelas, las cuales a los doctores se les ocurrió de manera brillante poner una malla para cementar dichas cajuelas para colocar el biplate con la inclinación adecuada. Veamos cómo funcionó. Observamos el biplate semifijo. Si nosotros somos un poquito más críticos en la parte oclusal izquierda, determinamos cómo el biplate se encuentra cementado, no hay bandas, ya que el paciente estaba en una fase de alineación previa. Y si nosotros somos un poquito más observadores, determinamos cómo el biplate cumple sus funciones principales, que es la desoclusión, la intrusión anterior y la desoclusión para la parte posterior. Sin embargo, este biplate aún no corrige las relaciones sagitales. Entonces es un biplate inclinado, es un biplate sin inclinación. Sin embargo, la innovación de realizar lo mencionado anteriormente es hacer la inclinación del biplate, en donde determinamos que dicha inclinación está dada en la parte palatina de los incisivos superiores. Esta inclinación nos favorece a la relación sagital. Entonces tenemos los casos del biplate, su desoclusión, su intrusión anteroinferior y al mismo tiempo su corrección sagital. Aquí observamos que el paciente, mediante el uso de elásticos, que es la principal motivación que nosotros debemos tener, el paciente se proyecta para una clase 1 tanto canina como molar. Entonces la corrección y también nos permite la alineación y la nivelación en el arco mandibular. Perfecto, continuamos con los biturbos de la doctora Anita. Excelente. Doctor Isaac. Sí, muy bien. Muchas gracias, doctor Agustín. Justamente, pues, ahorita pues hemos estado observando, ¿no? Toda la aparatología que puede llevarse a cabo, ¿no? De forma fija o semifija, ¿no? Sin embargo, queremos nosotros también compartirles este artículo. Por favor, vamos a pasar a la siguiente. Respecto a biturbos funcionales, este es justamente una publicación realizada en el JCO, en el Journal de Ortodoncia Clínica, y es justamente un tip clínico para pues poderlo llevar a cabo, ¿no? en el día a día de la consulta ortodóntica. Pues bueno, este es un artículo del doctor Neil Kravitz en donde justamente él explica los diferentes tipos de biturbos que podrían emplearse, ocuparse en las diferentes zonas, pasando desde los bite ramps en el sector anterior, pasando también por los biturbos
en caras oclusales, ¿no? Que bueno, bien han sido muy utilizados para situación de resolución de interferencias oclusales en etapas de alineación y nivelación. Sin embargo, en el enfoque que se le da en este artículo, pues es justamente ayudar a una propulsión y darle ahora un enfoque funcional, ¿no? Y como anteriormente nos mostraba la doctora Alejandra Paredes, justamente este tipo de biturbos funcionales que también pueden ser colocados en el sector de primeros premolares, ¿no? Iniciando en la vertiente mesial del primer premolar superior, aprovechando que es un diente que es biradicular y que va a poder resistir también este tipo de fuerza masticatoria y también el adelantamiento sin que repercuta, ¿no? Grandemente sobre él. Este es también uno de los casos que queremos mostrar con ustedes, al igual que varios casos con bite ramps ya realizados en composite con la inclinación tal cual el doctor Agustín nos ha mostrado pues hasta este momento, ¿no? Los invitamos a que puedan buscar y leer este artículo, esperando que también pueda llegar a ser de utilidad para, pues para algunos de ustedes, que en la audiencia hay algunos profesionales también. Adelante, doctora Ana. Gracias, doctor Isaac. Gracias a este artículo, bueno, nosotros lo tomamos como punto de partida para poder explicar las siguientes aplicaciones clínicas, y qué mejor que hacerlo con algunos casos clínicos que les traemos para ustedes el día de hoy. Aquí les voy a presentar el primer paciente, en el cual podemos evidenciar que este paciente es un paciente clase 2. Podemos observar que su perfil es completamente convexo. Evidentemente, el paciente tiene una afectación facial que necesita ser corregida. Además que durante la ortodoncia no solamente nos vamos a enfocar en los dientes, sino en todos los cambios faciales y estéticos que podemos lograr con nuestro paciente. Dentro de su análisis radiográfico vamos a observar que este paciente evidentemente es un paciente clase 2 con crecimiento hiperdivergente. Podemos observar cómo se encuentra en su ángulo mentolabial y nasolabial afectados y alterados. Además, en la radiografía panorámica tenemos otro detalle, que este paciente también presenta un canino incluido, que fue parte importante del tratamiento de este caso clínico. Como les mencioné, vamos a ir abordando y haciendo una relación de la parte teórica con la parte práctica. En las fotografías intraorales podemos observar que el paciente es un paciente clase 2, tiene una clase 2 molar y clase 2 canina, además de que él se encontraba en crecimiento, y todos estos son factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta en el momento de hacer nuestro diagnóstico, y a pesar de que el paciente tenga esta maloclusión, nosotros podemos tomarlo como a nuestro favor para poder corregir y ayudar al paciente para mejorar. Una vez que nosotros alineamos y nivelamos el caso, que es prácticamente la primera fase de nuestro tratamiento, pudimos incluir el canino dentro del arco, como podemos ver en esta fotografía oclusal, y esta la colocamos aquí para que se pueda evidenciar la cantidad de overjet que presentó el paciente una vez que fue o pasó la etapa de alineación y nivelación. Y esta es una de las pautas para la cual nosotros decidimos optar por los turbos funcionales como su opción de tratamiento. Cuando nosotros le pedimos al paciente que adelante su mandíbula, observamos que el paciente tenía muchos cambios favorables. Pudimos evidenciar que se presentaba un pogonio un poco más adelantado. Lográbamos conseguir las clases molares, las clases caninas en clase 1, con el simple hecho de que le pedimos al paciente que lleve su mandíbula hacia adelante. Fue entonces cuando decidimos usar los biturbos funcionales. ¿Cómo lo hicimos? Una vez que ya le hicimos al paciente que practique la mordida en donde nosotros teníamos como la posición final adecuada, los colocamos en las vertientes mesiales de los primeros premolares en superior y la vertiente distal de los primeros premolares en inferior. Esto para que estos turbos son como unas pistas que van a hacer una traba mecánica en el momento que el paciente adelanta la mandíbula. Y en estas fotografías les puedo mostrar cómo se logró que el adelantamiento mejore tanto el overjet y las relaciones tanto molares como caninas en nuestro paciente. Aquí les muestro cómo fue la posición final de nuestro paciente, y me gustaría hacer énfasis en que el hecho del uso de los elásticos fue clave durante el tratamiento. Si nosotros tenemos un paciente que no es buen usador de elásticos, realmente estas mecánicas probablemente no tengan éxito y no sean favorables para este paciente.
Aquí les muestro fotografías oclusales para que se pueda evidenciar cómo fueron fabricados los turbos. Estos fueron fabricados prácticamente con composite, siempre dándoles la posición plana o la angulación plana para que esto sea como una parte o funcione como una pista de deslizamiento y que el paciente al momento que lleva la mandíbula hacia adelante se quede en esa posición final. Aquí les muestro una radiografía de inicio y un progreso del paciente en donde podemos evidenciar que el paciente realmente mejoró. Podemos observar que presenta cambios tanto a nivel esqueletal como a nivel de la parte estética. A nivel facial los cambios fueron realmente notorios, además de que se evidenció una permeabilidad un poco aumentada de las vías aéreas, de cómo empezó nuestro paciente a cómo lo llevamos hasta el momento. Además, les presento unos trazados cefalométricos en los cuales vamos a hacer una sobreimposición, pero si nosotros nos ponemos a observar a detalle, se puede evidenciar que logramos una rotación anterior de la mandíbula, esto provocando una proyección del mentón, haciendo que mejore tanto el perfil, que se mejoren vías aéreas y que el paciente pues tenga una corrección adecuada de su maloclusión. Aquí les presento una sobreimposición de inicio y final del paciente, en donde realmente es gratificante ver cómo con una mecánica tan sencilla se podría pudimos manejar el caso de forma adecuada. Otra de las opciones que les presento y que son como opciones rápidas en el consultorio y que son muy efectivas y en realidad el paciente se siente mucho mejor inmediatamente, son los bite ramps funcionales. Estos tienen prácticamente el mismo principio que los bite turbos funcionales, pero van a ser colocados en el sector anterior. Además que funcionan muy parecido a como son los bite plates y son una opción mucho más cómoda para el paciente, porque realmente si a un paciente adulto o a un adolescente le ponemos un aparato, pues se va a sentir un poco incómodo. Esta sería otra de las opciones un poco más económicas, más fáciles y rápidas en el momento que tenemos en el tiempo de consulta, y realmente los efectos que tiene son inmediatos. Aquí les voy a mostrar y me gustaría compartirles otro caso. Es otro paciente clase 2 por retrusión mandibular, en el cual vamos a evidenciar que este paciente presenta una fascitis adenoide. Características de esta, que presenta ojeras, el paciente se ve cansado. Este es un paciente niño, adolescente de 16 años de edad, en la cual realmente parece que el niño no hubiese dormido más de 5 días, pero realmente es por la maloclusión que él presenta, además del perfil convexo que se puede evidenciar en la fotografía del lado derecho. Les muestro radiografías de inicio del paciente en donde podemos observar que sus vías aéreas se encuentran un poco alteradas debido a la propia posición que presenta, la retrusión mandibular que presenta el paciente. Aquí les muestro el inicio del tratamiento, en el cual, como les mencioné, es importante primero hacer la fase de alineación y nivelación. Una vez que nosotros conseguimos el overjet adecuado o aumentado, por mencionarlo así, para que nosotros podamos hacer la propulsión o el reposicionamiento mandibular. En esta ocasión, les muestro este paciente, él ya pasó su etapa de alineación, nivelación, se colocaron los bite wraps en los dos incisivos centrales. Este fue un caso manejado con el doctor Isaac Maldonado por el doctor Oscar Enríquez. Además, en estas fotografías me gustaría hacer énfasis de que el uso de elásticos es primordial. En este caso se usaron elásticos verticales para mejorar el asentamiento una vez conseguida la adecuada posición mandibular. Sin embargo, existen otros casos en donde nosotros necesitamos controlar un poquito la inclinación de los incisivos, tanto inferiores como superiores, y sobre todo el IMPA. El IMPA viene siendo la angulación de los incisivos inferiores con respecto al plano mandibular, y hay algunas opciones que nosotros tenemos para controlarlo. Dentro de estas, bueno, en las fotografías superiores podemos observar que se utilizaron elásticos clase 2, esto con el objetivo de favorecer la propulsión mandibular que está provocada por los bite ramps inclinados colocados en los incisivos superiores. Y si podemos observar, aquí hay una cadenita de pérdida de torque que está favoreciendo al control del IMPA para que mejor se controle la inclinación de los incisivos. Además, si observamos un poquito más a detalle, otro de los puntos importantes que tenemos que preservar es el perímetro del arco, para lo cual nosotros
si podemos observar en la parte inferior, tenemos dobleces en el arco que nos permiten mantener el perímetro del arco. Aquí les muestro fotografías en donde ya prácticamente se consolidaron las clases molares y caninas gracias al uso de los BiRAMs inclinados, y esto fue bastante cómodo para el paciente. Y otra de las cosas es que nosotros el momento que utilizamos estas mecánicas, podemos apoyarnos de los elásticos, no solamente en vector clase 2, haciendo la propulsión mandibular, sino también en cierta etapa del tratamiento, utilizamos elásticos clase 3. ¿Esto para qué? Para controlar el IMPA y controlar la rotación y provocar una rotación antihoraria de la mandíbula, favoreciendo la inclinación o mejorando la inclinación de los planos oclusales. Aquí les quiero mostrar otra paciente. Esta paciente tiene este caso es un poco bonito porque ella presentó biprotrusión y tenía una gran cantidad de apiñamiento. El apiñamiento era severo, para lo cual se tomó la decisión de hacer extracciones. A ella se le hicieron extracciones de los primeros premolares superiores y de los segundos premolares inferiores para manejar la biprotrusión. Sin embargo, a pesar de que se realizaron las extracciones, se necesitó, la clase 2 no fue corregida completamente y se buscaba mejorar un poco la parte facial de la paciente, para lo cual se tomó la decisión de, una vez haber consolidado todos los espacios que ella presentaba mediante distintas mecánicas como anzas y cadenas, se tomó la decisión de, una vez haber consolidado los arcos, tanto maxilar como mandibular, utilizar BiRAMs. Aquí les muestro una fotografía en donde se observan los BiRAMs inclinados que van a hacer exactamente la misma función: adelantar la mandíbula, llevarla a una posición adecuada y utilizar elásticos para provocar extrusión de la parte posterior e ir consolidando las relaciones tanto molares como caninas. Bueno, en la siguiente diapositiva les va a compartir mi compañero Agustín otra forma de hacer. Perfecto, seguimos acá con los dispositivos para el adelantamiento mandibular. Otro tipo, otra variación, siempre es importante innovar, estar renovándose, qué hay en el consultorio, qué hay en el mercado, qué es lo que nosotros podemos hacer para producir estos mismos efectos, pero con diferentes dispositivos. Hay una frase muy utilizada en el CESO que dicen: la ortodoncia funciona, pero hay ciertas mecánicas que funcionan más con ciertos doctores. Es así que probar lo que funciona en nuestras manos es lo más importante. Por eso es que trajimos a ustedes esta amplia gama de dispositivos de adelantamiento mandibular. Uno de ellos es el MAP, que es un mini activador postural. ¿Qué sucede con esto? Primero vamos a observar a la paciente. Diagnostiquémosla, eso es lo más importante. Observemos la foto de la paciente, fotos de frente y las fotos laterales, en donde determinamos el patrón que estamos marcando, clase 2 esqueletal. La mandíbula se encuentra retruida. Pero estos son datos que nosotros observamos, pero esto nos confirman las radiografías. Los métodos de ayuda diagnóstico son los más importantes para determinar cuál va a ser nuestro plan de tratamiento y cuál va a ser la vía que nosotros vamos a tener. En este caso, confirmamos lo antes mencionado: la radiografía lateral de cráneo evidentemente nos manifiesta el hecho de la clase 2 esqueletal, en donde la mandíbula se encuentra muy por detrás del maxilar. La retrusión permanece en esta paciente. Observamos la radiografía panorámica, en donde determinamos que hay ciertas inclinaciones dentales inadecuadas para determinar la fase de intraoral. En la fase intraoral observamos clínicamente el patrón que se presenta: dientes que no se encuentran alineados, la mordida profunda evidente, sus relaciones sagitales alteradas, clase 2 molar, clase 2 canina, derecha e izquierda. Es importantísimo aquí analizar la parte oclusal, tanto superior como la parte inferior. Si somos un poquito más visuales, aquí determinamos el apiñamiento que ella presenta, pero esto también se debe a que está muy colapsado. Vemos un arco colapsado superior y un arco colapsado inferior. Entonces, el plan de tratamiento es expandir. Estos dispositivos o cualquier tipo de dispositivo no funciona si no tenemos fases previas dentales.
Es aquí en donde el objetivo principal en esta primera fase del tratamiento fue alinear y nivelar. Observamos a la paciente ya con la aparatología correspondiente, en donde al alinear y al nivelar se expresó más la clase 2 que ella tenía. Las relaciones sagitales no se corrigieron en un inicio, sin embargo, es importante que sí obtuvimos la expansión. Si observamos en la parte derecha la expansión, la alineación y la nivelación de este bonito caso manejado con Alexander, del doctor Isaac y la residente, la doctora Carly Carrasco, en donde observamos, y aquí es importante determinar, los dispositivos no son mágicos, los dispositivos necesitan una fase previa, necesitan una alineación, necesitan una derrotación de dichos dientes y por ende una expansión. Si nosotros adelantamos la mandíbula en la fase inicial, nuestra mandíbula y nuestras relaciones oclusales se van a ver cruzadas y el compromiso transversal va a estar presente. Sin embargo, si tenemos esta fase previa, esta preli del adelantamiento, entonces es aquí en donde nosotros sí ganamos. Ganamos con el adelantamiento transversal, sagital y verticalmente. Ahora, una vez que nosotros observamos el progreso, la alineación y la nivelación antes mencionada, que se expresa más la relación clase 2, es aquí en donde surge la necesidad de la corrección sagital. Pero bueno, ¿cómo lo haremos? Hemos hablado de muchos dispositivos, de los BiRAMs, hemos hablado de los Blade, pero existe esta nueva opción que ya está prefabricado. Sin embargo, los dispositivos prefabricados, en este caso el MAP, que es un dispositivo de silicón, no tiende a adecuarse a nuestro paciente. Cada paciente es un mundo diferente. Por eso, esto nos lleva un poquito de más tiempo en consulta. Sin embargo, esto es un beneficio, ya que el tiempo en consulta extenso, entre comillas, que vamos a tener en dicha cita, nos va a ahorrar muchísimo a futuro y más que todo, nos va a producir el adelantamiento y la corrección sagital que nosotros queremos. Aquí está la paciente, en donde ya confeccionamos el MAP, en donde es importantísimo el uso de los elásticos para el asentamiento. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo funciona? Este dispositivo es de American Orthodontic, el cual viene como una barra de silicón. Como les había manifestado, dicha barra no está adaptada a cada paciente. Es aquí en donde, mediante el calor, mediante el factor térmico, calentando dicha silicona y colocando en el paciente previo a la preparación del mismo. Si nos referimos a la preparación del paciente, nos referimos a la forma del paciente para llevar la mandíbula hacia adelante. Es decir, necesitamos una preparación previa del dispositivo y una preparación previa del paciente. ¿Qué sucede con el paciente? El paciente está acostumbrado a una relación sagital. Sin embargo, es aquí en donde nosotros podemos hacer que el paciente empiece a adelantar la mandíbula, que estos ejercicios hagan que él se familiarice con la posición que él va a tener. Una vez de que el paciente se encuentra adecuado, es aquí en donde entra la preparación del dispositivo como tal, el MAP con el uso térmico, calentado y con la posición del paciente en la constructiva que nosotros queremos y en la posición sagital, es aquí en donde empezamos a moldearlo y a definirlo para que el paciente se encuentre cómodo con el mismo. El espesor no debe ser, ni el grosor no debe ser muy grande, ni el grosor debería ser muy vistoso para el paciente, porque este es un dispositivo removible, en donde si nosotros somos un poquito más observadores, determinamos que necesitamos cierta preparación clínica también del paciente. La preparación clínica en este caso son los botones por lingual de los caninos, y esto, en este caso, los beneficios de la prescripción ROD es que los incisivos inferiores nos presentan un hook. Sin embargo, si nosotros hacemos en ROD, en MBT, en la prescripción que ustedes puedan estar trabajando, podemos adaptar un Kobayashi. ¿Cuál es la opción y cuál es la funcionalidad de dichos dispositivos? Pues la sujeción. Si observamos en la foto derecha, oclusal inferior, aquí determinamos cómo la doctora hizo ciertos canales para el uso de los elásticos. Dichos elásticos iban desde el botón hacia la parte vestibular de los dientes, en este caso hacia la colocación de los brackets, hacia el hook de los laterales. Esto para la sujeción, haciendo de este aparato un aparato removible y dependiendo aún más del paciente, de su uso, en este caso del MAP y de su uso de ligas. Sin embargo, si nosotros tenemos
y nosotros lo observamos al paciente, le ponemos en un espejo y le mostramos cuáles son los beneficios que nosotros tenemos con este adelantamiento mandibular, es suficiente motivación para que dicho paciente cumpla con los requisitos y con su parte del tratamiento. Entonces les damos todas las opciones de cómo realizarlo para que ustedes prueben y realicen lo más adecuado en sus manos. Continuamos con JICS. Aquí vemos el map, cómo se encuentra ya puesto en el paciente. Vemos una fotografía. Si nosotros vemos, es transparente, es estético para el paciente, no es incómodo una vez que nosotros lo adaptamos y la adaptación que él mismo debe colocarse. Entonces, enseñarle al paciente cómo se debe colocar, cómo se debe quitar también por el hecho de la higiene y cuál es la postura que él debe tener. Seguimos con dispositivos que también utilizamos en la escuela para adelantamiento con la doctora Anita. Muchas gracias, doctora Agustín. Realmente es increíble cómo podemos nosotros emplear la ortodoncia y no plagiarlo, sino tomarlo como base para poder nosotros hacer jigs o dispositivos un poco más fáciles de elaborar, un poco más económicos, que faciliten o que promuevan el tratamiento de las malfunciones. En este caso les voy a mostrar que nosotros hicimos un jig de silicón. Este tiene prácticamente las mismas bases que el MAP, sin embargo, lo realizamos en la escuela utilizando una barra de silicón que lo tratamos térmicamente. Aquí les voy a comentar acerca de este caso. Esta es una adolescente que tiene aproximadamente 15 años de edad, en la cual ella presentó igual una retrusión mandibular y era candidata perfecta para hacer un avance mandibular. Esta pequeñita empezó igual con su perfil convexo. Ella también tenía fases adenoides, se veía cansada, presentaba ojeras y era primordial en su plan de tratamiento hacer un avance mandibular para corregir todas estas alteraciones y sobre todo ayudarle en la parte estética. Así empezó esta pequeñita con una gran cantidad de apiñamiento, con clases 2 molares francas, clases caninas de igual manera. Entonces, con ella empezamos la etapa de alineación, de nivelación, y una vez que conseguimos el overjet bastante aumentado, nos planteamos utilizar un jig de avance, pero debido a la falta de disposición de este jig del MAP, que es una de las opciones ideales para esta paciente, nos ideamos otro jig, un jig prácticamente que lo hicimos en la escuela. ¿Cómo lo elaboramos? Tomamos una barrita de silicona y la colocamos en agua hirviendo. Esto fue posterior a que la paciente ya tenía o había practicado su mordida constructiva, por decirlo así, en la cual nosotros le pedimos que avance su mandíbula, en la cual en esta posición ya ella presentaba una clase 1 molar, clase 1 canina, además que la paciente, cuando le pedíamos que muerda repetidas veces en esa posición, ella se sentía cómoda. Este es un punto súper importante en el momento de hacer este jig, porque el momento que nosotros vamos a colocar el jig, la paciente tenía que morder, y si la paciente no hubiese tenido ya en mente en cuál sería la posición final en la que nosotros queríamos colocar el jig, esto no hubiese funcionado. Entonces, como un punto importante es hacer que el paciente practique, por decirlo así, la posición final en la cual va a ocluir con el jig. Posterior a eso, medimos la barrita de silicón, que incluye prácticamente de 3 a 3, o incluyendo la mitad de la cúspide del canino en inferior, para poder determinar el tamaño del jig. Una vez que ya teníamos esto determinado, calentamos o la tratamos térmicamente a esta barrita con agua hirviendo y colocamos vaselina sobre la superficie de los dientes inferiores y le pedimos a la paciente que que muerda y se mantenga ahí hasta que este jig con nuestra barrita de silicona se endurezca. Una vez que nosotros teníamos listo el jig, como nos mencionó el doctor Agustín, el paciente tiene que estar adecuado o tiene que tener aditamentos para que nosotros podamos sujetar el jig. En este caso, debido a que esta paciente tiene aparatología de prescripción ROD, esta aparatología no presenta hooks en los laterales, para lo cual nos apoyamos de Kobayashis, que podemos observar en esta fotografía. Además, en las caras linguales de los incisivos laterales inferiores, implementamos botones para que de esta forma se pueda colocar el jig y sea ajustado gracias a los elásticos. Otra de las cosas o puntos que
es súper importante mencionar en este caso es que si observamos los arcos se encuentran seccionados. Los seccionamos de 2 a 2 y en el sector posterior. Esto debido a que gracias al uso de los elásticos va a favorecer la oclusión del sector posterior, haciendo que la estabilidad de la oclusión se dé de una forma más rápida y más eficiente. Recordando que el uso de los elásticos y toda la colaboración que el paciente tiene que tener para aplicar estas mecánicas es primordial. Aquí les muestro un progreso de esta paciente en la que podemos observar cómo hubo una mejoría tanto en el perfil facial, en las vías aéreas de la paciente, se mejoró también el plano oclusal, esto favoreciendo una rotación anterior de la mandíbula y esto favoreció también a la proyección del mentón, mejorando el perfil de la paciente. Otra de las opciones que es económicas, fáciles de realizar y que se puede hacer en el consultorio es la utilización de un jig acrílico, basándonos en los mismos fundamentos como hicimos el jig de silicona, pero utilizando otro material, en este caso es el acrílico. Aquí les presento un paciente que si nosotros lo vemos así súper rápida la radiografía, diríamos que es un paciente clase 1, sin embargo este paciente se presentaba completamente retroclinado. En el momento que el paciente pasó a la etapa de alineación y nivelación fue cuando se desenmascaró la clase 2 franca que el paciente tenía, además de que se presentó un overjet bastante aumentado y este paciente fue candidato a usar un jig de acrílico. Aquí les muestro fotografías en las cuales se evidencia cómo utilizamos este jig. Igual se hizo que el paciente tenga una mordida constructiva, que avance su mandíbula mejorando su perfil, se logró que el paciente se sienta cómodo en esta posición, que esto es además súper importante porque al momento que avanzamos la mandíbula estamos haciendo como unos nuevos patrones musculares a los cuales el paciente tiene que adaptarse. Y aquí me gustaría hacer mucho énfasis en el uso de los elásticos. Tenemos que motivar de tal forma al paciente que el paciente se sienta tan a gusto con su mordida que nos colabore con el uso de los elásticos, porque sin ellos estas mecánicas no serían posibles. Perfecto. Seguimos con casos, seguimos observando las características de nuestros pacientes, seguimos viendo, en dicho paciente continuamos con un jig de acrílico. ¿Cuál es la característica especial en este caso? Lo vamos a ir desbordando y desglosando con el caso, con la continuación del caso, en donde determinamos que dicho paciente presenta una clase 2 esqueletal. Vemos el perfil bastante convexo y lo que nos llama muchísimo la atención, si somos un poquito más observadores, es el ángulo mentolabial, en donde observamos que el paciente es candidato para el adelantamiento mandibular. Sin embargo, observamos que el paciente ya fue pretratado, extracciones que se realizaron previos en el tratamiento anterior, en el cual no hubo los beneficios y los objetivos no se cumplieron en su totalidad. Estos tipos de pacientes son un poquito más complejos de manejar, ya que el segundo tratamiento siempre lleva un poquito más de exigencia por parte del paciente. Es aquí en donde nosotros como ortodoncistas debemos abordarlo de manera adecuada. Y este paciente se nos hizo ideal para el uso del adelantamiento mediante un jig de acrílico. Si nosotros observamos sus características dentales, pese a que el paciente fue tratado con anterioridad, con extracciones vemos la clase 2 severa, bien franca, la mordida profunda del paciente y el perfil que no nos colabora del mismo, en donde mantiene ese perfil convexo y la reclusión mandibular bien marcada, un paciente adulto. Esto es el inicio. Sin embargo, la doctora Marilyn con la doctora Fabiola Casasa tuvieron, con el análisis adecuado y con el diagnóstico correcto, realizar dicho adelantamiento con un jig de acrílico. La particularidad de este jig, hemos visto muchos jigs de acrílico, hemos visto de silicona, pero este jig se encuentra cementado en el paciente. Son formas de realizarlo. Hay formas, como mencionamos anteriormente, que es semifijo, en el cual dependemos mucho de la colocación mediante ligas, y esta forma es cementado del paciente. La misma método de elaboración, el acrílico, lo preparamos, lo desgastamos, hacemos que sea lo más estético y lo más cómodo para el paciente. Una vez que dicho paciente ya se haya acomodado en la posición mandibular que nosotros requerimos, son unas fotos muy bonitas y muy funcionales que nos indican cómo se da la desoclusión en la parte posterior. Los elásticos son la clave
conjuntamente con el paciente que se encuentre siempre comprometido para aumentar la dimensión vertical y resolver los problemas verticales, corrigiendo la relación sagital. El jig es bastante estético, bastante bonito, y si ustedes ven, no es un jig molestoso ni que llame mucho la vista, pese a estar cementado. Entonces son formas de hacerlo, son formas de cementarlo, son formas de colocarlo para obtener resultados asombrosos. Es un magnífico caso manejado por la doctora Mariana y la doctora Fabiola, en donde expresamos básicamente cómo son todas las formas de realizar. Esto es un arsenal de casos que nosotros estamos presentando. Es como un poquito de lo que se viene a futuro para la terminación de dichos casos, en donde determinamos cómo empieza el paciente, cómo está el progreso, y nosotros tenemos que estar atentos al final. En la escuela llevamos mucha variedad de dichos casos, en donde siempre es importante ver cómo van a terminar y posteriormente la retención de los mismos, que es una parte muy importante, es lo que nos llama la atención y es lo que nos estamos preguntando. Que dichas preguntas las vamos a resolver más adelante con el doctor Isaac. Entonces, muy importante estar en el seguimiento de dichos casos y siempre estar innovando, viendo qué jig es el adecuado, qué turbo funcional, qué biplate, cuál es el caso de nuestro paciente, qué requiere, qué vamos a utilizar y cómo lo vamos a hacer para resolver dichas alteraciones. Es aquí donde terminamos con los casos. Muchísimas gracias por observarnos, pero seguimos con la parte final, con la parte de las conclusiones, con la parte de la estabilidad, con la parte importante de qué sucede a nivel condilar con este tipo de pacientes, previo ya a conversarlo a nivel dentario. Seguimos con la doctora Alejandra Paredes con los tips biomecánicos. Claro que sí, muchas gracias, Agus. Pues bueno, espero que hasta aquí les haya gustado todos los casos que traíamos para ustedes. Sin embargo, pues aquí nos dimos la tarea de hacer un pequeño resumen de los tips biomecánicos que podemos darles para que cuando piensen en un caso de propulsión, pues adelante, me pasas la listita. Pues nada, resumido es que el diagnóstico y el plan de tratamiento pues siempre va a estar a cargo del ortodoncista en cuanto a cefalometría y determinar lo mejor para el paciente. No queremos decir que estas son las únicas opciones para corregir una maloclusión clase 2. Sin embargo, al pensar ya en vamos a propulsar mandíbula, es importante que logremos una correcta alineación y nivelación antes de llegar al paso de la propulsión, es decir, de preferencia estar en unos arcos que nos permitan mantener un control y estabilidad de todas las piezas para hacer el movimiento mandibular. El otro tip quiere decir que tengamos un overjet suficiente para poder hacer la propulsión. Esto tiene que estar de la mano también con el siguiente punto, que es la coordinación de los arcos transversalmente. Como mencionaba el doctor Agustín, si nosotros tratamos de simular este adelantamiento en el paciente y no tenemos una anchura adecuada del maxilar, pues simplemente vamos a tener una mordida cruzada a nivel transversal en la parte posterior que no va a permitir que hagamos un adelantamiento adecuado. Esto nos lleva a tener también estrategias para el control del INPA, como ya lo mencionamos en algunos de los casos. Una de ellas es la prescripción, escoger una prescripción adecuada que tal vez si tú en tu diagnóstico tenías muy proclinados los incisivos inferiores, probablemente sea buena idea utilizar una prescripción MBT con algo de torque negativo a nivel de los incisivos inferiores, o realizar dobleces de torque en los arcos para controlar estos incisivos que nos hagan ganar más overjet y podamos tener un adelantamiento mucho más efectivo. Igualmente, vimos en algunos de los casos las restricciones de perímetro de arco. Esto nos va a ayudar a que mantengamos los anchos mandibulares y maxilares, a la vez que estamos controlando la parte anterior para que nuestros incisivos queden correctamente colocados. En algunos casos también podemos utilizar elásticos clase 3 para ayudar a que este INPA se mantenga mucho más vertical o se acerque más a la norma, porque al inicio estos pacientes, pues como vimos en las características clínicas, son pacientes que generalmente tienen los incisivos anterior mucho más allá de la norma. Otra de las estrategias importantísimas de manera biomecánica que nos han funcionado mucho en la práctica diaria son la sección de los arcos de manera estratégica. ¿A qué nos referimos estratégico? Es que a veces solo seccionamos arcos superiores o solo inferiores o incluso solamente de un lado o simplemente en un solo cuadrante, todo dependiendo de las características o de las necesidades que nos vaya pidiendo el caso.
El séptimo punto se refiere a un uso inteligente de los elásticos. Como ya vimos en todos nuestros casos, no hay una regla para el uso de los elásticos. Aquí inteligentemente tenemos que manejar bien sea el vector, la fuerza, la dirección en la cual vamos a utilizar estos elásticos que nos permitan controlar, como vimos, la curva de Spee, la inclinación de los incisivos, incluso hasta el torque de estos premolares y molares. Podemos incluso hasta utilizar vectores verticales pero cruzados, todo dependiendo de cómo nos los vaya pidiendo el caso. Por lo tanto, tenemos que estar atentos de qué disponibilidad de elásticos tenemos y usarlos de una manera inteligente. Otro punto importantísimo, y no por estar casi a lo último, lo tenemos que dejar desatento, es que al momento que nosotros hacemos esta propulsión o avance con los pacientes, en cualquier dispositivo que utilicemos, tenemos que buscar siempre que las líneas medias nos estén coincidiendo para que nuestras propulsiones no estén desalineadas o asimétricas o vayan en concordancia con el objetivo de mantener una buena estética facial. Y por último, pues cada vez que hacemos estas pruebas con el paciente o le llamamos nosotros una proyección a clase 1 y clase molar, nos va a determinar qué tanto adelantamos o qué tanto no, o eso va a ser como nuestra guía hasta dónde llegar o hasta dónde podemos compensar este overjet que está aumentado en el paciente. Pues espero que les haya servido como que este resumen de los tips biomecánicos cuando quieran hacer una propulsión mandibular. Sin embargo, hay una parte que no podemos dejar de mencionar que es importantísima y es la estabilidad post-tratamiento. Y aquí el doctor Isaac pues, nos va a dar una abreboca de artículos y sustentos acerca de esto. Muchas gracias. Pues bueno, yo creo que todo lo que hacemos en el día a día de la ortodoncia, en realidad pues es muy apasionante, ¿no? Es emocionante ver cómo la evolución de los casos se da. Sin embargo, como ortodoncistas siempre comentamos que cuando hacemos el retiro de la aparatología es cuando en realidad viene la parte crucial, ¿no? La estabilidad. Ahora, esta estabilidad podemos nosotros pensarla, ¿no? Desde el punto de vista muscular, funcional, dental. Sin embargo, específicamente hablando respecto a estos casos de corrección sagital de estas maloclusiones de clase 2, ¿cómo es que se va a dar la estabilidad post-tratamiento? Pues número uno, conforme nosotros hemos ido diseñando, como comentaba ahorita la doctora Paredes, haciendo la proyección hacia clase 1 molar y canina y logrando una máxima intercuspidación, esto nos va a ir permitiendo que el mismo paciente logre un engranaje tal que a la vez de que nosotros lo podemos ir ayudando con desgastes selectivos, ajuste oclusal, el paciente vaya teniendo propiocepción, de tal manera que esta misma propiocepción va a permitir que el paciente vaya adaptándose muscularmente a esa nueva postura, vaya mejorando su funcionamiento ante esa nueva situación, que dicho sea de paso, cuando se inician estas fases de propulsión mandibular, sí produce molestia al paciente, pero posteriormente cuando se establece como tal la oclusión, estas molestias van disipándose, el paciente va mejorando y justamente es a causa de la propiocepción que vamos nosotros a lograr una readaptación. Ahora, creemos nosotros que esta es la parte más interesante porque esta readaptación, según la evidencia, se ve dando, por una parte sí, a nivel muscular. No solamente estamos nosotros trabajando a nivel de músculo macetero, temporal, pterygoideos, miloioideos, sino que también nosotros tenemos que pensar acerca de todos los ligamentos que están alrededor de esta cápsula articular, ¿no? Y posterior a esta readaptación muscular, posteriormente ligamentosa, vendrá una readaptación esquelética, ¿no? Ahora, aquí la pregunta es, ¿no? Nosotros iniciamos la plática platicando respecto a aparatos funcionales, cómo se ha ocupado en pacientes en crecimiento, pero estos mismos conceptos se aplican a pacientes adultos. Ahora, la respuesta es sí.
Sí, ¿por qué? Porque a lo largo vamos a pasar a la siguiente, por favor, a lo largo de la evidencia clínica, lo que hemos nosotros observado, más bien lo que los artículos han reportado, es que justamente hay una diferenciación histológica. ¿Qué es lo que ocurre? Justamente en este artículo se explica que histológicamente se logró que hubiera una diferenciación alrededor del disco articular, también que hubiera una remodelación del mismo cóndilo y de la cavidad glenoidea a lo largo del tiempo. Esto independientemente de la edad de los pacientes. ¿Qué nos quiere decir esto? Ahorita, por ejemplo, únicamente nos abocamos a correcciones sagitales, sin embargo, esto es una herramienta clínica bastante favorable para aquellos pacientes que sufren de asimetría, que su tercio inferior se encuentra disminuido, sí, pero más de un lado. En este caso, no ahondamos en el tema, sin embargo, hay pacientes, como comentábamos al principio, que por compresión estos cóndilos han modificado su morfología, ¿no? Entonces, ellos son los que se van a ver aún más beneficiados de este tipo de mecánicas de tratamiento, porque también va a ayudar a reducir la percepción dolorosa en estos pacientes. Por favor, vamos al siguiente. En este artículo también, justamente abordando más con respecto a la modificación de crecimiento de la cavidad glenoidea, pues se demuestra que también es un proceso adaptativo en el cual justamente no solamente el cóndilo, sino que también la cavidad a lo largo del tiempo va a tener una remodelación. Nosotros en este momento hemos estado platicando respecto a pacientes de clase 2, sin embargo, con respecto a pacientes de clase 3, aquellos que la literatura clasifica, ¿no? Como pacientes con shift funcional mandibular, que están teniendo ellos un crecimiento asimétrico, que después de las correcciones ortopédicas y ortodónticas, logramos la oclusión en una posición correcta, sin embargo, la cara termina asimétrica, pero es durante la posretención cuando todo vuelve nuevamente a su normalidad, ¿no? Entonces, en pacientes sin crecimiento, esto también va a tener una relevancia pues trascendental, ¿no? Para este tipo de mecánicas. Por favor, la siguiente. Y dentro de los diferentes artículos que se han descrito con respecto a este tipo de mecánicas, sí me gustaría decir de forma textual, ¿no? Estas conclusiones generales que hemos nosotros encontrado en la evidencia, ¿no? Que posterior a la protrusión mandibular se ha observado que en realidad existe proliferación en el tejido condilar. Además, existe proliferación en la parte posterior del disco articular. Esto con una progresión de adelantamiento mandibular, ¿no? No haciéndolo de una forma brusca, sino llevando al paciente de poco en poco. Y por último, la relación esquelética mandibular puede ser alterada, sí, por remodelación de la cavidad glenoidea y por extensión condilar, ¿no? Bueno, con esto nosotros queremos abordar aquí en este último cuadro como modo de conclusión, ¿no? En quienes podríamos nosotros influir, en quienes no, cómo es que se da. Doctora Paredes, nos podría explicar este cuadro de conclusión. Sí, pues ya viendo estas conclusiones y la revisión bibliográfica que hicimos previa y recaudación de toda la información, pues podemos de cierta manera esquematizar que los pacientes en crecimiento podemos obtener una redirección del crecimiento, remodelación condilar y a la vez una remodelación de la cavidad glenoidea. Sin embargo, los beneficios que vimos en nuestros pacientes también adultos, no lograríamos una redirección del crecimiento, pero sí una remodelación condilar y una remodelación a nivel de la cavidad glenoidea. Pues les agradecemos a todos por su atención y cedo la palabra a la doctora Paredes. Pues muchas gracias por su atención y pues bueno, esperamos que hayan disfrutado igual que nosotros la realización de este webinar y pues gracias por acompañarnos y hasta estas horas, que ya nos pasamos el tiempo, pero muy a gusto. Muchas gracias a todos y a todos mis compañeros por su dedicación y la preparación de toda esta información para ustedes. Les agradecemos mucho a todos. Gracias por haberse conectado, por habernos acompañado en estos minutitos.